Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por The Works Café, y esto en particular es para esa gente de la diáspora o gente de mi audiencia que vive en los Estados Unidos, particularmente en New England. Si buscan un lugar acogedor para disfrutar de deliciosos sándwiches, bebidas naturales y platos saludables, entonces no busquen más. The Works Café es el lugar ideal para ti. Con una amplia selección de opciones frescas y sabrosas, The Works Café es el punto de encuentro perfecto para la comunidad. Ven y descubre por qué somos el favorito de todos. Atención a todos los amigos de Archipiélago Histórico, ya está disponible nuestro portal en línea archipiélagohistórico.com. Aquí encontrarán todos los episodios de nuestro podcast en diversos formatos, junto con contenido multimedia adicional que enriquecerá su experiencia. Pero eso no es todo. También tenemos una tienda donde podrán adquirir libros relacionados con nuestros temas, así como recursos para profundizar en las historias que exploramos. Además, encontrarán un listado completo de todos los libros mencionados en el podcast y una forma de apoyar directamente mi trabajo. No se olviden de suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y en YouTube, compartirlo con amigos y seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Visita archipiélagohistórico.com. Y sin más preámbulo, aquí los dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con la doctora Lilian Padrón Reyes. ¿Cómo está todo? Hola, buenas tardes. Natural de Cuba, ¿no? ¿De qué parte? De Santiago de Cuba. Ah, del sur, ok, ya, interesante. Del suroriente cubano. Ah, ya veo más o menos por dónde va entonces el interés con el tema que vamos a abordar hoy. Es local de allí. Sí. Ajá. Para las personas no familiarizadas con su trabajo, ¿no? Tiene una notoriedad en estos temas, pero para las personas de la audiencia general que quizás no conozcan su trabajo, háblanos por favor de sus intereses y sus trabajos dentro de la disciplina de la historia. Bueno, en primer lugar, Ramón, agradecerte la invitación. Para mí es un placer estar hoy aquí un poco comentando mi trabajo. Además, creo que es uno de mis trabajos, si no el más mimado, el que he realizado creo que con mayor cariño, que es precisamente no solamente porque es la historia de mis antepasados, sino también porque es la historia de mi país, es la historia de Cuba, sobre todo la historia de los sin historia, que han estado sin historia mucho tiempo, y de ahí que mi trabajo sea, por una parte, hacer una investigación histórica, por supuesto, con métodos científicos, pero también por otra parte intentar recuperar de alguna manera esa memoria histórica que había quedado prácticamente diluida en medio de lo que es actualmente la historia de Cuba, sobre todo la historia colonial cubana, que es siempre muy reduccionista en cuanto a los españoles y los africanos por otra parte. Y mi trabajo yo creo que versó precisamente en demostrar que en la historia colonial cubana hubieron otros actores. Y esos otros actores son esos indígenas, de los cuales me ha tomado cerca de 10 años estudiar, desde que era una estudiante de licenciatura en Historia en la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, allá en el año 2003. Culminé la carrera en el año 2008. Luego hice un primer máster en el Instituto de Historia de Cuba y luego posteriormente ya viajé a España y donde hice mi segundo máster aquí en la Universidad de Cádiz, donde finalmente obtuve mi título de doctora en el año 2017. Y bueno, producto de todo ese trayecto académico que he ido comentando,
es precisamente el resultado que hoy comentaremos, que es precisamente la historia de esos indios, de qué pasa con esos grupos indígenas en Cuba, sobre todo del suroriente de Cuba, tras el proceso de conquista, colonización española, más allá del siglo XVI, porque además hay que decirlo, la historia de Cuba en ese sentido es muy reduccionista. Siempre se dice, y más allá del siglo XVI los indios desaparecieron. Y precisamente mi investigación versó y profundizó en demostrar que esos indios siguieron existiendo, eran una minoría claramente, pero era una minoría que seguía teniendo fuerza y seguía persistiendo y además formando parte indiscutiblemente de la propia sociedad colonial y jugando con toda una serie de categorías y de prebendas que les proveía el propio sistema colonial y la propia corona española. Entonces, un poco mi trabajo versó sobre eso, sobre la historia indígena cubana durante los primeros siglos coloniales y en particular la participación que tuvieron estos indígenas en la defensa del espacio colonial cubano, sobre todo durante todo el siglo XVIII, pero haciendo incluso una retrospectiva desde el siglo XVI, sobre todo enfocándome en los pueblos de indios oficiales que fueron establecidos en el suroriente cubano, el primero de ellos San Luis de los Caneyes del siglo XVI y posteriormente el caso de San Pablo de Jiguaní, que fue además el último pueblo de indio que se estableció en Cuba en enero de 1701. Es un poco la participación que tuvieron estas dos poblaciones como parte de la defensa de toda la estrategia defensiva del imperio colonial español prácticamente durante toda la modernidad. Veo que en el texto, que está fantástico, porque reúne dos de mis temas de interés, que es el tema de los pueblos originarios del Caribe, pero sobre todo el tema de la historia militar, que a mí tanto me gusta. Veo que hay como que una especie de conflicto. Muchas veces la veo, lo pone entre comillas indios o indígenas, y a veces lo utiliza normal sin esa. Yo creo que no solamente, yo creo que en términos generales todavía estamos batallando un poco con las nomenclaturas. ¿Cuáles son las nomenclaturas correctas que debemos utilizar a la hora de hablar de estas gentes? Muy Ah, interesante tu comentario, ajá, precisamente porque me va a dar pie a explicar otras cosas. sí. El término indio, la construcción del vocablo indio es una construcción totalmente colonial, totalmente, y la connotación es colonial. El indio va a ser ese indígena que va a vivir bajo policía hispana, es decir, que va a vivir en esas poblaciones que van a ser destinadas, en este caso, y van a ser construidas a la usanza castellana, sobre todo en el caso cubano. Para el caso cubano, incluso para todo el caso caribeño, me atrevería a decir, incluso latinoamericano, es decir, hispano en este sentido. Pero el término indígena igualmente, desgraciadamente, se ha utilizado de una manera despectiva. El indígena, porque además el indígena mayormente ocupaba los estratos más bajos de la sociedad colonial, solamente estaban por debajo prácticamente los propios negros esclavos. Y de hecho, en Cuba, ¿qué sucede? Que en la documentación hay una especie de contradicción y es una de las cuestiones que yo tomé en cuenta cuando comencé mi investigación, y es que en algunas cuestiones, más allá del siglo XVI, ya no se habla de indios, o es muy raro encontrar el término indio, porque además también tiene una explicación política y estratégica incluso, Sí. y es que el indio debía de ser protegido. Entonces, si tú confirmabas o si tú de alguna manera hacías ver a la corona de que existían los indios, tenías que protegerlos, sobre todo los distintos gobernadores, las grandes, sobre todo, figuras que detentaban, en este caso, el poder colonial. Entonces, ¿qué hacían? Borraban el indio y en vez de indios se le va a denominar entonces, a partir, sobre todo, de finales del siglo XVI, XVII, como naturales. Pero claro, esto también es una contradicción, porque natural también es una persona que nace en un sitio determinado. Pero en el caso de Cuba propiamente, durante esta primera etapa colonial que estamos hablando, cuando encontramos en la documentación naturales, son indios. Estamos hablando de indios. Y el término indígena se utiliza muy poco, hay que decirlo, se utiliza muy poco. Mayormente se utiliza o bien el término indio o bien el término natural, sobre todo para referirse tanto a estas poblaciones como a todos los servicios que van a ellos a prestar
dentro, al servicio incluso de la propia corona española. Ajá, que son unos servicios bastante destacados además. Sí, porque era una especie de negociación, que es un poco lo que yo creo que reflejo en mi libro. Mi libro, mi libro tiene dos partes. Una primera parte donde me dedico un poco a reconstruir la historia de estos pueblos de indios, porque creo que no puedes hablar de las milicias sin antes decir de dónde salían esas milicias y de dónde salían sobre todo el grueso de militantes y de hombres que van a componerlas. Y sobre todo toda la evolución que tuvieron desde el siglo XVI. Y en una segunda parte donde hablo ya directamente de cómo se conformaban las milicias, quiénes eran estos hombres, todos los controles a los cuales estaban totalmente supeditados y sobre todo qué sucede en el siglo XVIII y cómo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII hay un cambio rotundo en todo lo que tiene que ver con la concepción del llamado indio miliciano, sobre todo para el caso cubano e incluso yo diría hispanoamericano. A lo largo del texto, y que de hecho puede enseñarlo para la gente que esté interesada en adquirirlo, ¿lo tiene ahí? Sí, por supuesto, aquí lo tenemos. El Ajá. libro lleva por título Para que estén con sus armas para lo que se ofreciere, que es una frase que precisamente extraída de uno de esos documentos que trabajé para el siglo XVIII, cuando se hace ese proyecto de milicias disciplinadas a partir de 1763. Y el título como tal del libro sería Indios en la defensa del suroriente cubano, siglo XVI-XVIII. Es decir, la participación indígena sobre todo incluso de familias completas que yo encontré que prácticamente durante casi un siglo las familias completas que se destinaron sobre todo a participar de la defensa y a custodiar el territorio colonial cubano, que además es otra cuestión interesante porque normalmente en Cuba el indio siempre es visto, que bueno, fue la propia concepción colonial que así lo delimitó, como un menor de edad, como una persona muy pobre, como que no tenía ningún tipo de iniciativa propia. Y mi trabajo también se trata de eso, de desmitificar esa imagen del indígena pobrecito, miserable, que no tenía propiedad ninguna. Y al contrario, demuestro que tenían propiedades, que luchaban por sus derechos, que conocían los deberes y los derechos a los cuales estaban totalmente condicionados y todo ello lo utilizaron en su favor y jugaron, yo diría, con las herramientas que le dotaba el propio sistema colonial y que incluso eran, como ellos mismos se denominaban, los más fieles vasallos de la corona española, porque para ello la corona los protegía. Quienes no los protegían y quienes les usurpaban sus derechos eran los miembros, en este caso La oligarquía. La oligarquía, en este caso exactamente, los grandes hacendados que tenían sobre todo intereses en sus tierras, que le querían usurpar sus territorios, pero la corona no, la corona siempre los protegía. A lo largo del texto, y es el comentario que iba a hacer, noto un lenguaje conciliador, diplomático y cuidadoso. Obviamente yo sé de dónde está saliendo eso. Estamos ante el trabajo de una especialista en historia, que es una persona que no te va a vender la historia sensacionalista, ni te va a hablar de los buenos contra los malos, ni te va a hablar de necesariamente, bueno, estos discursos que estamos acostumbrados a ver que son simplistas por demás. Sí, de malos y buenos. Exacto. ¿Qué me puede decir sobre eso? Porque noto que es bien diplomática a la hora de escribir este texto. Y eso tiene su razón de ser. Sí, por supuesto. Además, el texto es parte de mi trabajo el texto forma parte de mi tesis doctoral que defendí en el 2017 aquí en el marco de la Universidad de Cádiz. Y el trabajo se trata de una investigación histórica, con documentos históricos, aplicándole, por supuesto, métodos científicos de historia social, historia militar, y de hecho se trataba un poco, por una parte, de desmitificar esa historia colonial cubana, de hacer ver y de visibilizar esos otros actores de la sociedad colonial y a su vez también de dar otra visión distinta, aunque yo creo que
no es ni mejor ni peor, simplemente es una visión distinta que yo creo que se trata precisamente de enriquecer la historia colonial, porque además la historia colonial cubana, como decía antes, es una historia muchas veces muy reduccionista y muy simplista. Siempre se habla de dos grandes actores, o los españoles, los conquistadores españoles que llegan en el siglo XVI con sus naves y sus armaduras, o los negros africanos que son traídos en los barcos desde África y que son vilmente utilizados como esclavos prácticamente hasta el siglo XIX. Sin embargo, yo creo que es interesante hacer ver que la sociedad colonial cubana era una sociedad rica, era una sociedad diversa, donde había diferentes actores y cada uno de ellos jugaba un papel. Y que indios y negros convivieron. Y viceversa. Es decir, que cada uno de ellos jugaba un papel dentro de esa sociedad. Y por supuesto, para ello, utilizar sobre todo un método científico, documentos históricos, es decir, que no es la típica historia positivista de recopilar documentos y copiar, como se hacía quizás en los años 80, sino de hacer un trabajo que además yo creo que situar a Cuba dentro de todo el contexto del Caribe, de la región del Caribe, y a su vez traspolar todo eso a los distintos estudios que se han venido haciendo en los últimos años para otros contextos latinoamericanos, como por ejemplo el caso de México, o el caso de Colombia, o el caso de Perú. Es decir, es ver que el caso cubano no fue tan especial como muchas veces se quiere ver, como en el caso de que en el siglo XVI los indios desaparecieron porque las enfermedades, porque se suicidaron, no. Siguieron existiendo como una minoría, pero siguieron existiendo. Bueno, y de hecho, yo creo que de eso se trataba. sí, pero eso no necesariamente es un fenómeno cubano, porque yo también veo la reproducción de la idea de la extinción de estas gentes en Santo Domingo, en Haití, en Puerto Rico. Claro, el Caribe en general, la situación fue muy común, vamos a llamarle, la desaparición o la disminución considerablemente de la población autóctona, en este caso de la población indígena. Pero en el caso cubano hay una connotación también política detrás, y es que yo creo que incluso me atrevería a decir que ni desde la revolución, desde que triunfa la revolución, incluso desde mucho antes, ya se manejaba por grandes historiadores, que a día de hoy son historiadores para mí que merecen todo el respeto, pues son grandes figuras, como el caso de Fernando Ortiz y el caso de tantos otros, que contribuyeron también a tejer esa leyenda negra en torno al tema indígena. Y esa leyenda negra, incluso, desgraciadamente hay que decirlo, continúa hasta el día de hoy. Aún cuando, gracias a Dios, en los últimos, yo diría, 10 años prácticamente, se están haciendo investigaciones muy interesantes, incluso investigaciones interdisciplinares, desde la historia, desde la arqueología, desde la propia antropología, pero yo creo que queda muchísimo camino por andar, pero muchísimo. Y, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico o en el caso de República Dominicana, existe un museo del hombre dominicano, donde se investiga sobre todo el tema indígena. Y otros países caribeños han reconocido sobre todo su herencia indígena. En el caso cubano, no. En el caso cubano, la herencia indígena sigue siendo, yo creo que, una asignatura pendiente. Porque el indígena se sigue viendo como un recuerdo de la colonización, no como un recuerdo de la colonia de hace 2 siglos y de un personaje que todavía estaba ahí viviendo y negociando y que jugaba un papel dentro de la sociedad colonial. Entonces yo creo que eso muchas veces se nos olvida a los propios historiadores, porque se cae tanto en los clichés que muchas veces pues se pasa por alto esas situaciones. Exactamente, que es un comentario que yo he hecho en varias ocasiones en este podcast. Los historiadores no son exentos de esos clichés ni son exentos de esos prejuicios. No, para nada. Para La nada. historia, yo creo que la historiografía en los últimos años, desde mi punto de vista, se mueve por modas. Oh, claro que sí. Y, por ejemplo, en el caso de Cuba, la moda de la historia de la esclavitud no ha pasado de moda nunca. Sigue siendo, yo diría, el tema fetiche. Yo siempre digo a mis compañeros que el tema de la esclavitud es el tema fetiche de la historiografía cubana, que no significa que la historia cubana no esté marcada por ese fenómeno tan triste. Pero creo que hace falta investigar otras cosas, investigar otras situaciones que además nos ayudarían a enriquecer
la historia cubana y la historia del Caribe, donde Cuba además va a jugar un papel fundamental, como es uno de esos territorios que sin lugar a dudas va a conectar y que a su vez va a ser un sitio de transferencia de conocimiento, de ideas y de muchas otras cuestiones. Yo diría que en Puerto Rico, y creo que esto está cambiando, pero hubo un fetiche bien fuerte, como mismo estaba mencionando, con la industria del azúcar, particularmente del siglo XX. Ese tema generó demasiados estudios. Sí. Pero volviendo al tema que nos compete hoy, empieza por hablar de las llamadas leyes nuevas. ¿Qué son? Las leyes nuevas son unas leyes precisamente que se implantan a partir de, por el monarca, en este caso, por el rey Carlos V, que en la primera mitad del siglo XVI, que da fin, que pone fin, en este caso, al régimen de encomiendas, que era un régimen de semiesclavitud encubierta, donde los indígenas eran utilizados como, sobre todo, como fuerza de trabajo, donde, bueno, había como una especie de, vamos a llamarle, de pacto, donde el indígena trabajaba para el conquistador al cual era encomendado, y a su vez el conquistador debía al indígena de educarlo en las costumbres cristianas, en la educación castellana, y bueno, eso nunca se cumplió en la práctica, y lo único que propició fue precisamente prácticamente la desaparición física de muchos de estos indígenas, sobre todo porque los indígenas cubanos yo creo que en general del Caribe no estaban acostumbrados a esas jornadas tan intensivas a las cuales fueron utilizados y fueron sometidos durante casi 40 años desde que comienza prácticamente en Cuba, desde la fundación de las primeras villas en torno a 1510, 1511, hasta que son decretadas incluso las leyes nuevas que en Cuba no llegan hasta el año 1552. Es decir, estamos hablando casi medio siglo de encomiendas, que eso, por supuesto, que tuvo un impacto negativo totalmente en la población indígena. Y a Sí, partir de esas leyes nuevas es donde se establecen oficialmente la formación de esos primeros pueblos de indios, que en este caso los dos más importantes de la primera etapa del siglo XVI fueron el caso de Nuestra Señora de Guanabacoa en las afueras de una de las principales villas, en este caso ya va a ser una de las villas, de hecho la más importante, que es el caso de La Habana, y en el caso de Santiago de Cuba, el pueblo de San Luis de los Caneyes, también que va a ser establecido como parte de estas leyes nuevas. Eran pueblos que tenían los indígenas tenían que cumplir determinados derechos, deberes, estaban organizados, se les va a enseñar determinados oficios, porque además eso también va a ser una estrategia colonial como forma también de utilizarlos como mano de obra, sobre todo en oficios, y desde ese momento uno de esos oficios va a ser precisamente la defensa, que sirviesen en la defensa y sobre todo en la provisión de puestos defensivos. ok, perfecto. Hace un comentario bien particular que tengo que comentarlo también. Habla de los jornadas de trabajo a las cuales los indígenas no estaban acostumbrados, que es a su vez la imposición de un trabajo. Ese comentario yo lo he escuchado dentro de, o sea, muchos llamados historiadores españoles han utilizado eso para argumentar una vagancia. Este, estoy hablando particularmente del caso de una historiadora gallega que habla de que, y esto es bien conveniente y es sumamente propagandístico además, ella dice, los españoles llegamos a las Américas y los pusimos a trabajar. Y ellos, pues natural, no estaban acostumbrados a eso, entonces se deprimían. Ella toma un tono bastante burlón además sobre eso. Pero es que el asunto no es que sean vagos, es que los métodos de producción, los modelos económicos de una civilización europea y un pueblo originario caribeño son sumamente diferentes. En un Hombre, pueblo, estaban claro, en primer lugar hay que partir de que el estadio que se encontraban, sobre todo los pueblos que habitaban la zona del Caribe, la llamada cuenca del Caribe,
Ujú. eran pueblos que estaban en un nivel, prácticamente de un nivel neolítico, si lo extrapolamos en este caso a la periodización que se utiliza para las culturas occidentales en Europa. Y Europa estaba prácticamente saliendo del medioevo. El caso español, por ejemplo, es muy paradigmático porque el caso español prácticamente cuando llega a América, cuando llegan los primeros españoles a América, los primeros europeos, España prácticamente era de los países europeos que todavía estaban entrando en la modernidad, pero prácticamente estábamos en muchas zonas de España, bueno, que no esta vez no podemos hablar de España, estamos hablando de Castilla o del Reino de Aragón, que en este caso no es hasta el matrimonio de los reyes católicos que sucede esta unión, pero que estamos hablando de Ujú. territorios que estaban bastante atrasados, estaban en un nivel de medioevo bastante tardío. Sí, un ¿Qué pasa? feudalismo y un mercantilismo. Exacto. El mercantilismo ya llega con la época moderna y es Ujú. precisamente el salto a América lo que va a propiciar esa ruptura con ese medioevo al cual llegan los españoles, que llegan en esos barcos, con esas lecturas de esos libros de caballería, de Don Ajá. Quijote, de Amadís de Gaula, entre Mm. otros, que además es la propia, yo siempre se lo comento a mis alumnos, es la mentalidad del medioevo la que ellos traen a América. El mío sí. Los grandes caballeros, el Miocid, el Amadís de Gaula, el Don Quijote, que llegan en esos barcos, en esas carabelas, cruzando todo un Atlántico, prácticamente jugándose la vida, porque eran esa mentalidad también de aventura, de lanzarse a la aventura, de lo desconocido. Y el salto a América es lo que propicia precisamente, tanto a nivel europeo como especialmente hispano, ese salto a la modernidad. Es encontrar esos territorios buscando otra ruta, porque ellos no sabían que iban a encontrar ese otro continente. Ellos supuestamente iban a buscar una ruta más directa que lo llevase sobre todo a la llamada ruta de las especies con Asia, porque era donde supuestamente ellos querían llegar para comerciar con toda una serie de productos que ya estaban siendo cotizados en el mercado europeo, como el clavo de olor, etcétera, entre otros. Sin embargo, si llegan a un continente, la zona del Caribe, es la zona primigenia, y se encuentran indígenas prácticamente semidesnudos, indígenas que hablaban una lengua que ellos no entendían ni que los indígenas lo entendían a ellos. Muchas lenguas, de Y hecho, diferentes lenguas. exactamente, sobre todo en los pueblos del Caribe, Ujú. que sobre todo hay muchos estadios de desarrollo. Había pueblos desde un nivel neolítico que ya conocían la agricultura, que ya no eran pueblos nómadas, que ya tenían un nivel de asentamiento, y se encuentran pueblos que todavía vivían de la caza y de la pesca y de la recolección. Así que están en un nivel arcaico total. Y eso se Bueno, lo encuentran en América. Entonces, yo creo que decir que y los pusimos a trabajar, yo creo que cuanto menos es un poco desafortunado el comentario sí. y cuanto menos también me parece que no se puede comparar. Son dos espacios totalmente distintos. No No, hay marco de comparación. no se pueden comparar, entonces está asumiendo la superioridad de un modelo económico por encima de otro. Y ojo, hay que tener mucho cuidado aquí con el relativismo cultural. Está bien, veremos un neolítico y veremos Hombre, también. esa superioridad cultural, yo te diría que quien la refiere tiene que ser una persona que nunca ha pisado un archivo. Porque en la medida en que tú pisas un archivo y empiezas a mirar documentos y empiezas a leer, no, incluso no tienes ni que ir a un archivo, simplemente con tomar como referencia, por ejemplo, los libros de los propios cronistas de India, tanto los primeros cronistas de India, que van a ser los propios conquistadores, como luego el resto de cronistas que vendrán en los siglos XVII y XVIII, te das cuenta que la realidad americana a los europeos y en particular a los españoles le supone una ruptura mental. Es También, un claro. mundo totalmente desconocido al cual ellos tienen que interpretar. ¿Y cómo lo Ujú. interpretan? Lo interpretan de acuerdo a sus creencias, a sus miedos, a sus mitos y sobre todo a esa imagen cultural que ellos tenían del mundo de entonces, Exactamente, que no deja de ser un mundo medieval donde exactamente. el conocimiento estaba prácticamente enclaustrado en los monasterios, que era donde estaban los libros del conocimiento.
estaban prohibidos prácticamente. El pueblo en general era un pueblo analfabeto. Exactamente. Pero la idea que estoy desarrollando es esa. Mira, aquí hay el encuentro de dos modelos económicos muy diferentes, en donde uno termina por imponerse sobre el otro. Para los indígenas, el modelo económico de producción va a ser uno de vamos a generar lo suficiente para subsistir y se acabó. Y el resto del tiempo se lo dedicamos pues a nuestras actividades, a nuestros rituales y a nuestros modos de vida. Hombre, eran dos concepciones del mundo totalmente distintas. Claro. Pero entonces llegaron los conquistadores a imponer estas jornadas de trabajo. Obviamente eso no va a cuadrarle. Eso no es como yo como un indígena, como integrante de un pueblo originario, voy a interpretar esta imposición de un trabajo cuando mi modelo económico siempre ha sido tú produces lo necesario para tú y tu gente y Hombre, vive. porque también estamos hablando de, como bien tú dices, de dos modelos económicos distintos y también de dos estadios de desarrollo distintos, tanto desde el Ajá. punto de vista económico como cultural. Y para el indígena no había incluso el trabajo era simplemente, sobre todo los pueblos del Caribe, porque si ya nos vamos a las culturas de Mesoamérica, totalmente distinto. Y si nos vamos a Perú con el imperio incaico, es totalmente distinto. Pero si nos quedamos en el Caribe, que creo que es donde estamos, Sí. era un pueblo donde el trabajo no iba más allá de la propia supervivencia, de tener un alimento para proveer y no morir de hambre. ¿Qué sucede? Que la concepción con que llegan los europeos es una concepción distinta. Estamos hablando de un nivel de mercantilización, donde sobre todo a ellos lo que les va a interesar era que trabajaran sobre todo para obtener lo que a ellos les interesaba, que era oro y plata, que era lo que valía en ese momento en el mercado europeo. ¿Qué pasa? Que en el Caribe ese oro y esa plata no estaba en grandes cantidades como sí encontrarán posteriormente en otros espacios como México, como Perú y otras zonas americanas. Entonces de ahí que los indígenas fuesen durante esta primera etapa fuesen sometidos a ese trabajo intensivo, a esas altas jornadas de trabajo intensivo, sobre todo en los lavaderos de oro, en los ríos y desembocaduras, pero todo eso también formaba parte, yo creo que de la propia imagen de colonización. Que bueno, que posteriormente veremos cómo cambiará en la segunda mitad del siglo XVI, sobre todo con las leyes nuevas, cuando ya estos indígenas sean libres y donde esté prohibido terminantemente explotarlos. Al contrario, habría que protegerlos. Y cambian totalmente las tornas. Pero creo que sobre todo es totalmente inconsecuente comparar. No hay marco de comparación. Exactamente. Sí, no hay No comparación. hay marco de comparación. Yo Mm, personalmente soy de las que no creo ni en las leyendas rosas ni en las leyendas negras. Yo creo que cada persona y cada hombre exactamente. hace lo que estima mejor en su tiempo. Desgraciadamente hay que decir que en los últimos años acudimos a una extensa bibliografía y cada vez desgraciadamente se suman más personas a esta nueva moda historiográfica, que además hay que decirlo, muchos ni son historiadores ni nunca han pisado un archivo. Y dan cifras y dan afirmaciones que nada tienen que ver con la realidad americana, porque para conocer la realidad americana en primer lugar tienes que estudiarla y en segundo lugar contextualizarla y en tercero trabajarla a partir de la documentación histórica y a esa documentación histórica incluso hacerle preguntas porque si no caeríamos en el positivismo y aplicarle un método científico y a partir de eso sacar conclusiones. Y eso muchas Exactamente. veces es lo que creo que falta. Y falta demasiado. No, exactamente. Pero sí, inconsecuente es esa comparación y muchísimo menos Hombre, esta no idea de que conozco la investigadora que has comentado, yo solo le pero comparto el puede nombre que no después. sea ni historiadora siquiera. Puede que, porque en los últimos años hemos visto un boom de periodistas y de gente que yo no sé por qué, pues se autotitulan historiadores simplemente porque han publicado un libro.
que no Ajá. tienen ni una carrera universitaria, ni siquiera han pisado en su vida un archivo. Ujú. Y dan una Sí. serie de cifras y de datos que no sé sinceramente de dónde los sacan, o lo copian de otros, o lo descontextualizan, pero creo que por eso tienen que existir y cada vez se siguen publicando y se siguen haciendo investigaciones cada vez más interesantes. No, y hay que empezar a utilizar espacios como estos para, número uno, nombrar quiénes son estas personas y número dos, hacerles frente. Porque en mi opinión, la posición no puede ser pues, ellos allá ellos y que tengan su público. Yo no, yo en la medida en que yo pueda hacerle Hombre, frente y decirle, estos son los que están haciendo eso. la divulgación en el ámbito académico durante muchos años no ha estado tan bien vista, pero en los últimos años, hay que decir, yo creo que en los últimos 5 años, cada vez yo creo que es un deber de cada historiador no solamente publicar para un ámbito académico, para que te lean a lo mejor 5 personas o 10 personas de tu propia especialidad, Exactamente. sino que te lea un público cada vez más amplio. Ujú. Sobre todo, por ejemplo, en el caso español, que es uno de los casos que conozco más de cerca, al hacer una investigación con dinero público, cuando haces una investigación con dinero público financiado a través de un proyecto, sobre todo a través de los distintos planes estatales, estás obligado, no es una cosa opcional, estás obligado a de alguna manera difundir ese conocimiento no tanto al ámbito científico académico, sino a la sociedad en general y hacerlo cada vez más de una manera más directa y sobre todo intentando en ese sentido reconocer, sobre todo en el campo histórico, todas esas lagunas que todavía existen. ¿De dónde sale esta visión de los indígenas a los que hay que proteger que son menores de edad? Es una visión hispana, viene desde la propia corona, viene incluso, yo diría, viene desde los propios cronistas de India, en particular uno, que es Bartolomé de las Casas, Sí. que pues cuando se da cuenta del trabajo tan terrible al que están siendo sometidos los indígenas, en sus obras, breve relación Destrucción. brevísima de la destrucción de las Indias, él a los indios pues le da un poco esta visión intentando de alguna manera protegerlos para de alguna manera que la corona, en este caso los reyes, pues legislaran sobre su protección y efectivamente pasa eso. ¿Qué pasa? Que luego que los indígenas son, vamos a decir, dados en libertad y conformados en esas poblaciones de indios, o incluso muchos huyen precisamente porque no querían vivir al lado de los españoles después de todo lo que ya habían vivido sus antepasados, llegan los africanos. Entonces son los que van a ser esclavizados y utilizados como mano de obra de una manera, yo diría, incluso mucho peor de la que fueron en su momento utilizados los indios. Pero Claramente. viene precisamente desde los propios cronistas, es decir, desde los primeros años de la entronización, de la conquista, colonización. Y luego es un concepto que sirve mucho a esa idea de protegerlos, del indio visto como menor de edad, como una persona que no podía tomar decisiones por sí misma, por lo cual necesitaba un protector de indios, que es otra de esas categorías y otro de esos cargos Sí. que van a existir en todas estas poblaciones, mal llamado protector de indios, porque de protector tenía muy poco. Al contrario, era más bien el principal depredador que van a tener muchas de estas poblaciones. Pero bueno, todo eso también responde Ah, a coyunturas muy particulares. ok, pues estos pueblos son constituidos para... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? No atomizarlos, pero sino para, vamos a concentrarlos en espacios en donde los podemos dominar, donde podemos mantener un control sobre ellos y donde la iglesia además va a ser un elemento de subyugación. ¿Qué nos puede añadir sobre eso? Sí, en efecto, es una forma de control social. Son constituidos como los pueblos de indios no dejan de ser una forma de control social y de control político.
incluso de control del cuerpo de esos indios, donde por supuesto es que la Iglesia no solamente va a ser un poder que va a sojuzgar a estos indígenas, la Iglesia va a ser parte indiscutible de la sociedad colonial. Incluso los propios gobernadores también temían a la Iglesia, sobre todo a la Iglesia y a la Inquisición, que llega también con la Iglesia desde los primeros momentos a América. Y sobre todo cualquier tipo de sospecha que pudiese ocurrir, porque ante todo había que ser cristiano, había que asistir los domingos a misa, había que cumplir con lo que profesaba, en este caso, la religión católica, y había que ser un buen cristiano. Y en el caso de los indígenas, había que saber conducirlos, de enseñarle el catecismo, sobre todo el catecismo en castellano, que ellos abandonaran sus prácticas ancestrales, sobre todo de rendirle tributo y culto a diferentes dioses, sobre todo dioses que estaban relacionados con elementos de la propia naturaleza, la lluvia, el rayo, el fuego, el viento, etcétera, y hacerlo de alguna manera personas temerosas de Dios. Entonces, de ahí que la Iglesia jugara un papel aglutinador. Siempre se dice que la colonización española fue la colonización de la cruz y de la espada. Por una parte, la espada con la que llegaban los conquistadores y la cruz con que posteriormente, junto en esas huestes de conquista, siempre había una figura religiosa, que era un poco también la que iba un poco a unar y a reconducir los caminos de estos grupos, de estas ovejas descarriadas, vamos a llamarle, si utilizamos su propio lenguaje. ¿En qué momento empiezan a ser las poblaciones de estos pueblos de indios, llamados pueblos de indios, utilizadas para la protección costera, para las milicias, y para la construcción de fortificaciones en Cuba? Pues desde el propio siglo XVI, en concreto desde la segunda mitad del siglo XVI, incluso desde mediados del XVI me atrevería a afirmar, precisamente en primer lugar por una cuestión estratégica, y es que había pocos vecinos. Había pocos vecinos, ¿por qué? Porque desde el siglo XVI, sobre todo el Caribe, se va a llenar de corsarios y piratas. Entonces, estos corsarios y piratas van a ser una verdadera amenaza para la corona española, y prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XVI no se va a comenzar a vertebrar todo el escudo antillano de defensa, que van a ser esas fortificaciones que se van a erigir en los principales puertos atlánticos del caribeño, como el caso de La Habana, Cartagena de Indias, San Juan de Ulúa en México, Nombre de Dios en la zona de lo que es actualmente Panamá. Entonces, había que custodiar, había pocos vecinos, y los indígenas eran una fuerza que estaba ahí, que era además interesante porque conocían como nadie los caminos, conocían la geografía mejor que cualquier vecino foráneo. Entonces, en vez de pagarle a uno de fuera, mejor pagarle, o ya no se les pagaba, normalmente se les pagaba en especie, con comidas, por sus propios servicios. Entonces, desde el propio siglo XVI, ante esa escasez de vecinos, se van a utilizar a esos indígenas como tanto en los puestos fortificados que se van a ir vertebrando y construyendo a lo largo de toda la geografía caribeña, sobre todo en los principales puertos que van a conformar el sistema indiano, y por supuesto en las principales villas, el caso sobre todo en Cuba de La Habana, y el caso de Santiago de Cuba en el puerto de Santiago de Cuba, las villas de Santiago de Cuba. Sí, no es para nada una coincidencia ni una cuestión fortuita de que los indígenas fueran utilizados como carne de cañón o como parte de esa milicia. Era porque eran los recursos humanos que la corona tenía disponibles y porque además eran muy útiles. Sí, no, demasiado útiles. Eran valientes, eran amplios conocedores de la geografía, de la logística de la región, y sobre todo porque no había que pagarles. Esto era interesante también, no había que pagarles. Se les pagaba en especie cuando se les pagaba. Sí se les pagaba. Exactamente. Porque era además un deber para ellos. No es que fuese una cuestión de si ellos querían o no. Era un deber. Ok, para las personas que estén escuchando el comentario que acaba de hacer y no entiendan,
Porque yo puedo entender que a lo mejor va a haber mucha gente en la audiencia, pero ¿cómo es que esta gente peleaba para los españoles de forma consciente? Porque así lo quería. Entonces usted habla en el libro del vasallaje y todo lo demás. Explíquenos las mentalidades y los modelos que incentivaban esa mentalidad en ese tiempo de yo como indígena voy a pelear por mantener este reino a flote. Hombre, más que nada porque era la forma también de mantener sus poblaciones y de que mantuvieran los deberes y derechos que habían contraído desde el siglo XVI y que la corona mantuviera el sostenimiento de los pueblos de indios, donde además tenían la propiedad comunal de la tierra, la propiedad sobre todo de tanto de la tierra como de las aguas. Y sobre todo, por ejemplo, para el caso cubano, que es un caso bastante excepcional, hay que decirlo, no pasa, por ejemplo, en otras partes de América, los indígenas no pagaban tributos. El tributo que pagaban lo pagaban en este caso en especie. Y ese tributo se pagaba precisamente con su participación en la defensa. Entonces, para ellos, la corona los protegía. Los protegía en el sentido de que cuando había cualquier problema, ellos podían ir y personificarse, como de hecho hicieron en determinadas ocasiones. En este caso, en la máxima instancia de justicia para el Caribe, que era la audiencia de Santo Domingo, que se encontraba en la ciudad de Santo Domingo, y personificarse y poner una querella contra las personas que ellos entendían que les usurpaban sus derechos, sus tierras o alguna de las cuestiones que a ellos les perjudicaba. Entonces, para ellos la corona en ese sentido los amparaba, profesando leyes que ellos pudiesen utilizar en su favor. Sin embargo, ¿quiénes no iban en su beneficio? Los grandes terratenientes, sobre todo quienes detentaban sobre todo el poder local, en los distintos cabildos y ayuntamientos, y entonces cuando ahí ellos se querellaban. Pero en general ese pensamiento de vasallo, sobre todo va a llegar esa cristalización, yo creo que ocurrirá en el 18. Pero ya desde el 16 y el 17 se va vislumbrando el pensamiento que ellos tenían y sobre todo el respeto y el amor que van a tener ya a su patria. Y sobre todo a su patria chica, la patria del sitio donde vivían. Y sobre todo que para ellos la corona era su protección, era quien los protegía. Los otros, ya la instrumentalización de las leyes y demás, eso era otro tema. Que esto, como sí que eso, como usted misma menciona en el libro, refleja una madurez dentro del sistema colonial, porque no estamos en efecto hablando de gente ignorante, sino que estamos hablando de gente que se reconocen a sí mismas dentro de una sociedad bien diferente, que claramente no les favorece, pero que en la cual al final del día tienen cierta participación y ciertos derechos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Exactamente, una sociedad que en determinadas cuestiones no les favorecía para nada. Al contrario, ellos se quejaban de que muchas veces incluso no podían ni efectuar sus actividades cotidianas por estar sirviendo en la milicia o por tener que cuidar los distintos puestos defensivos, que además hay que decirlo, los más inhóspitos era donde eran llamados ellos, al menos por ejemplo en el suroriente de Cuba. Pero por otra parte también existía la cuestión del deber y el sentirse que ellos eran, como bien comentado anteriormente, los más fieles vasallos de la corona española y de que había como una especie de negociación. Ellos, por una parte, prestaban sus servicios y por otra parte la corona española los seguía protegiendo y les seguía manteniendo sus derechos y sobre todo amparando la existencia de esas poblaciones de indios que muchos ya clamaban de que no eran ni indios, que eran personas mestizadas, de que eran pueblos de vagos, de maleantes, de delincuentes. Y ellos lo que intentaban era a partir de ahí, pues, hacer ver que ellos tenían una valía y que eran personas que cumplían y que jugaban un papel dentro de la sociedad colonial. Ok, hablemos del armamento, porque me llama la atención que incluso no se les pagaba y el armamento dependía en su totalidad de ellos mismos, es decir, de ellos tener la capacidad de costear ese armamento.
el armamento que utilizaban eran sus propios instrumentos de trabajo. Los machetes, porque además siempre hubo mucho temor bueno, que llegará en el siglo XVIII, pero siempre hubo mucho temor y mucho recelo con enseñarles, por ejemplo, el tema de las armas de fuego, porque en un momento determinado podía ir en contra de la propia corona, de que estas poblaciones, como pasó en algunos casos, se sublevasen contra el propio orden colonial. O sea, al final estás dando armas a tu propio enemigo para ir en contra tuya. Entonces, de acuerdo a ello, mayormente cuando se les convocaba, sobre todo en el 16, 17 y la primera mitad del 18, las armas que ellos van a utilizar son sus propios instrumentos de trabajo, sobre todo muy rústicos, machetes, cuchillos, sobre todo armas blancas. Las armas de fuego llegarán sobre todo en la segunda mitad del 18, donde ya sí se les instrumentalizará un entrenamiento militar, donde se les otorgará el fuero militar, donde ya van a estar vigilados, donde se hará un examen súper exhaustivo de cada uno de ellos, de la capacidad que tenía, quiénes eran, quiénes vivían, que no hubiese ningún tipo incluso de discapacidad, porque muchos de ellos participaban en las milicias pero tenían algún tipo de discapacidad. O les faltaba una pierna, un brazo, a lo mejor no eran personas del todo normales. Y ya en el 18 eso cambia, cuando se hace la conformación del proyecto de milicias disciplinadas. Como bien lo dice su nombre, eran milicias disciplinadas. Es decir, ya tenían un mínimo, aunque sea muy básico, de educación militar. Los domingos debían de ir a rendir revistas, en este caso donde se les convocase. Y debían de tener conocimientos ya incluso de temas armamentísticos, de utilización sobre todo de armas de fuego. Amén de que esas armas de fuego no se les van a dar. Solamente se les van a dar en el caso de que fuesen, en este caso, a conformar una milicia o reforzar una determinada situación. Mientras tanto, no se les proveía arma ninguna. Ni se les permitía portar armas tampoco. Ni se les permitía. Estaba terminantemente prohibido. Tanto a indios como negros como mulatos. Exactamente. Y los que portaban era con unos permisos especiales. Claro, igualmente sí se les va a otorgar, por ejemplo, el fuero militar. Que el fuero militar va a ser que podían vestir ya un uniforme y en el caso de ser juzgado por algún tipo de delitos, se les juzgaba por un tribunal militar, no un tribunal civil. Eso también va a ser para ellos como una especie de distinción que ellos van a obtener. Algo que me gusta que usted añade en el libro es que añade el trabajo de otro historiador que describe cómo era ese uniforme que ellos utilizaban. Eso me pareció fantástico. Sí, de hecho en el archivo de Indias existen manuscritos que no precisamente de estas milicias en particular que yo he estudiado, pero sí describen, por ejemplo, cómo eran los colores que llevaban, el tipo de uniforme que debían de portar, incluso en el caso de acudir a un tipo de ceremonia. Y es muy interesante, la verdad, que en ese sentido ver cómo para ellos, portar el mero hecho de portar ya un uniforme era una distinción social, porque ya dejaban de ser esos marginados, esos que nadie quería, tirados en donde nadie veía, y ya eran personas que tenían una cierta notoriedad dentro de la propia sociedad. Exactamente, hay que entender el contexto histórico, gente, de nuevo. Vamos a entender las cosas dentro de su determinado contexto para hablar mucho. Sí, dentro de ese contexto, esa es la mentalidad que ellos tienen. Recoge numerosas instancias en el libro en donde ya sean los llamados defensores o protectores de los indios o los indígenas mismos los que levantan querellas en contra de los abusos y de las largas jornadas en la construcción de fortificaciones. ¿Nos puede dar ejemplos específicos? Por ejemplo, qué sé yo, en la construcción de esta fortificación pasó esto y estas fueron las medidas que se tomaron. Sí, en el caso, por ejemplo, de Santiago de Cuba, a finales del siglo XVII, en concreto en el año 1692, hay un gobernador, el gobernador Juan de Villalobos, que va a ser depuesto en parte, en primer lugar, bueno, hay todo un contexto ahí, pero en parte va a ser depuesto por una sublevación donde se van a sublevar indios y negros, que en parte va a ser una sublevación que
va a propiciar el propio gobernador, porque el gobernador estaba inmiscuido en temas de contrabando, trato ilícito, etcétera. Y bueno, este gobernador en parte va a utilizar a los indios en los puestos fortificados, en los puestos que debían de estarse en ese sentido reforzando, sobre todo en el castillo del Morro de Santiago de Cuba, en el castillo de San Pedro de la Roca, principal defensa en este caso del suroriente de Cuba, a finales del siglo XVII, y los indígenas en este caso se rebelan contra el gobernador, poniéndose a favor en este caso del oidor que venía de La Habana, Manuel de Roa, que era una persona que venía a investigar los manejos oscuros de este gobernador, y en este caso los indios y los negros se alían para rebelarse contra el gobernador y sobre todo contra lo que ellos consideran que era una grave explotación a la que estaban siendo sometidos, sin pago ninguno, grandes jornadas de trabajo, no se les estaba pagando, se les Estaban estaba lejos de su familia. obligando prácticamente. Entonces esto juega en contra del propio gobernador, porque ahí se genera una situación bastante tensa, donde incluso tiene que llamarse en este caso a la audiencia de Santo Domingo y tiene que venir un oidor de la audiencia de Santo Domingo que es quien investiga todos los hechos que habían sucedido en torno a este contexto. Igualmente en el siglo XVIII va a haber otra sublevación más de indio en el caso del Caney. También un poco no relacionado directamente con el trabajo en las fortificaciones, pero sí relacionado precisamente de los indios en contra de ciertas condiciones que a ellos no les parecía que eran del todo dignas a su propia condición. A mí me encantan las descripciones que usted incluye en el libro de, por ejemplo, estaban trabajando en poner 40.000 estacas. 40.000 estacas, profundizar la trinchera frente a la fortificación, construir un torreón, una torre. Ese tipo de descripciones a mí me encantan porque yo me las imagino. Entonces yo me imagino toda esta gente trabajando, poniendo bloques en la cantera, mezclando, trabajando fuertemente. Y no sé, eso a mí personalmente me parece fantástico. Pero otra cosa que quería mencionar que me llama mucho la atención, ¿conoce de casualidad el dato de cuántos ataques de corsarios y piratas hubieron más o menos en el siglo XVI? Pues el número exacto no te sabría decir, pero fueron varios, no pocos. De hecho, y es interesante también porque siempre se vende a Santiago, no va a ser un puerto oficial como si va a ser, por ejemplo, La Habana, que va a ser el llamado Gran Puerto de Indias durante toda la modernidad prácticamente. Pero Santiago siempre va a ser visto como un puerto secundario, una ciudad pobre. Sin embargo, una ciudad pobre no atacaban los corsarios, porque los corsarios y los piratas, cuando venían y atacaban, no era precisamente para no llevarse nada, al contrario, venían a buscar oro, plata, cosas que ellos tuviesen algún valor económico que luego pudieran sacarle un provecho. Y en este caso, Santiago de Cuba fue atacada en disímiles ocasiones, tanto por piratas y corsarios ingleses, holandeses, franceses, como fue atacada, por ejemplo, también La Habana por el famoso pirata francés Jacques de Sores. Y el caso de Santiago ocurrió muy parecido. Lo que sucede es que, a diferencia de La Habana, Santiago, para el contexto de la monarquía española, no reunía la importancia comercial que reunía La Habana, y por eso Santiago no va a ser fortificada hasta prácticamente la primera mitad del siglo XVII. Y una fortificación que prácticamente no se va a reforzar en su totalidad hasta el siglo XVIII. Y en el siglo XVII va a tener, justo en el 1655, los ingleses van a tomar Jamaica, van a arrebatarle Jamaica a la corona española, y Santiago de Cuba va a tener justo enfrente a los enemigos, que en este caso era Inglaterra, que fue la gran antagonista de España, yo diría, durante prácticamente toda la modernidad. Y ahí va a ser el mayor temor, incluso más que los propios corsarios y piratas, porque si bien el temor de los vecinos en el 16, en el 15 y el 16 va a ser los corsarios y los piratas, a partir de 1655 no era el temor de los piratas, era el temor de que vinieran los ingleses, nos atacaran, nos ocuparan, como pasa de hecho, y se lo lleven todo.
Hago el comentario porque menciona en el libro unas instancias en donde durante la plena construcción de esas fortificaciones llegaban corsarios y piratas a sabotear. Entonces a mí me llamó mucho la atención ese dato. Bueno, no precisamente en el libro, pero sí en la tesis, hago un pequeño cuadro con algunos de los principales ataques según la bibliografía estudiada y consultada de los distintos corsarios, sobre todo porque las fortificaciones tenían dos funciones, una función defensiva y una función también de infringir miedo y poder, de que por una parte era un sitio que prácticamente iba a estar bien fortificado y para de alguna manera alejar a esos enemigos externos, sobre todo en este caso que van a ser durante el 16 y el 17 esos corsarios, piratas, bucaneros, filibusteros, etcétera, que van a estar por toda la zona del Caribe, porque el Caribe va a ser prácticamente su gran zona de acción. Pero bueno, las fortificaciones en este caso van a ser la solución que va a encontrar la monarquía española para intentar en alguna medida controlar esa gran cantidad de ataques. Y es verdad que a partir de esas construcciones los ataques van a ser, no es que disminuyan del todo, pero van a ser muchos menos. Y sobre todo ya esas poblaciones se van a poder defender en el caso de cualquier tipo de ataque, sobre todo que viniese por el medio marítimo. Oh, el medio marítimo. Habla de unas reglas de 1680. Entre una de ellas hay una que me llama mucho la atención, que habla de unas canoas amunicionadas. Hábleme más sobre eso, porque yo me imagino esas canoas con varios integrantes hostigando las grandes embarcaciones en el medio de la noche. Claro, porque sobre todo porque se dice que hubo varios incidentes donde los propios vecinos de Santiago de Cuba, entre ellos podían haber fácilmente indígenas, iban antes de que los corsarios y piratas atacaran, ellos iban un poco a la ofensiva, a hacerle frente, incluso se decía que llegaron a ser muy temidos, porque eran buenos en el tema ofensivo. Es decir, de hacerle frente sobre todo a estos grupos de piratas que, bueno, en su inmensa mayoría van a ser extranjeros, podían ser de diferentes nacionalidades, de los Países Bajos, franceses, ingleses, etcétera. Entonces, un poco también es una función ofensiva y mayormente, bueno, las embarcaciones que se van a utilizar no son los grandes carabelas o barcos de vela que se utilizaban ya en la época, sino van a ser embarcaciones más pequeñas que tuviesen un fácil manejo, sobre todo porque ya no estamos hablando de grandes mares, sino de pequeños embarcaderos o incluso en desembocaduras de determinados ríos, que era donde prácticamente estos piratas muchas veces tenían sus guaridas y sus centros de acción. Sí, para mí lo que me llama la atención es que la prevalencia de la canoa no se pierde. Y número uno, me llama la atención eso, canoas amunicionadas. Y a mí me gustaría entender No, con en el mayor caso cubano profundidad. el tema de las canoas no ha sido tan estudiado. Y en el caso, por ejemplo, tenemos aquí un compañero que está haciendo un trabajo de investigación muy interesante sobre, por Sí, ejemplo, el tema de las canoas monóxilas y supervivencia más allá del siglo XVI en la cuenca del Magdalena, en Colombia. pues me llamó mucho la atención eso. Y hay que hablar importante del pueblo de San Pablo de Juaní. El último pueblo de indios fundado en Cuba en el 1701. Es decir, que es la gran contradicción, porque se hablaba que desde el siglo XVI ya no había indios, y sin embargo, en enero de 1701, la corona española accede y reafirma, en este caso, y legitimiza, vamos a decir, la creación de un pueblo de indios. Entonces, no había indios, o sí había indios. Entonces, este pueblo es un poco la reafirmación de que en el siglo XVIII todavía los indígenas continuaban teniendo una fuerza importante. Es decir, que no eran
ese recuerdo de la colonización como muchos querían hacer ver y de hecho querían un poco que la propia corona lo asimilara, sino que al contrario, la existencia de un pueblo como Jiguaní yo creo que corrobora y echa por tierra toda esta cuestión. Sí, porque es un pueblo que, como mencionan en el texto, es un pueblo que nace porque ellos mismos le llevan a la corona. Mira, nosotros llevamos habitando esta zona específica desde tiempos inmemoriales. Nos gustaría establecer allí un pueblo. Claro, Entonces, la propia concepción del pueblo supuestamente responde a la idea de un descendiente indígena, en el caso de Miguel Rodríguez, que era un supuestamente descendiente indígena, hijo de un cacique, es decir, que no era una figura para nada, vamos a decir, pobre, era un hijo de un cacique, y además los hijos de los caciques siempre se sabía de que recibían una atención especial, una educación especial, etcétera, porque era también una forma de dominación colonial al resto de indígenas. Y en este caso, este hombre era un capitán de milicia de la zona de Bayamo. Tenía sus tierras, era dueño de sus tierras, y lo que hace es donar sus tierras para que estos indígenas vengan a poblarla y establecer allí un pueblo y, por supuesto, conseguir el favor de la corona, que lo consigue. Pero lo consigue en parte también porque está apoyado por la iglesia, por la orden de los Jerónimos, que era una orden religiosa muy importante, fundada por los propios reyes católicos en el 16 y que en la conquista de América va a tener mucha fuerza, y sobre todo en el caso de Cuba. pero otra cosa bien importante de ese pueblo no solamente es lo que acabamos de mencionar, sino que y esto lo anoto tal cual está en el libro, importante en la vertebración de un sistema defensivo fluvial. O sea, que esto estaba más para adentro. Claro, Jiguaní es un pueblo tierra adentro, no es, por ejemplo, un pueblo costero fuera de una villa costera, como va a ser el caso de San Luis de los Canelles. Estaba aledaño a la ciudad de Santiago de Cuba, sino que Jiguaní va a tener además un sitio estratégico porque era prácticamente el nexo de unión entre dos de las principales villas, Santiago de Cuba y Bayamo, dos de las principales villas del oriente de Cuba. Entonces era una zona también muy estratégica porque era una zona que estaba despoblada, que se sabía que era una zona merodeada por delincuentes, por merodeadores. Entonces el tema de poblarla también era una forma de controlar esa zona y de establecer allí una población que en cierta medida ayudase precisamente a bajar ese índice, sobre todo de ataques que se estaban suscitando en los últimos tiempos. Y sobre todo de poblar una zona muy estratégica y de poblarla con un grupo humano que era interesante, que en este caso eran los indígenas, cada vez veremos cómo desde los primeros tiempos van a ser utilizados en las milicias. Mm. Pero yo intuyo también que probablemente esas milicias de ese particular pueblo de Jiguaní funcionaron para frenar o, vamos a decir, limitar bastante el tráfico de contrabando por esas vías fluviales, ¿no? También, pero era una vía fluvial que no eran navegables, ojo. Oh. El río Iguaní, que es el río que prácticamente corta el pueblo, no es un río navegable, no es el río Cauto, por ejemplo, en Cuba, que es un río navegable hasta cierto punto. El río Iguaní no es un río navegable, sino un río de un gran caudal. Es decir, no, pero sí es una zona interesante desde el punto de vista económico por el tema del agua. De hecho, es una zona donde mayormente luego en el siglo XVIII se va a dedicar sobre todo al tema del tabaco, al cultivo del Ajá. tabaco. Es una zona tabacalera por excelencia. Y de hecho es una de las principales cuestiones a las que se dedicarán los indígenas, a cultivar tabaco. Ok, pero no navegable para embarcaciones europeas. Me imagino que se podía desplazar por ahí chévere con con las canoas. Puede ser embarcaciones pequeñas, sí, quizás, pero no tengo yo esas informaciones es decir, no es el río Magdalena, por ejemplo, en Colombia, ni es el río Cauto, incluso en la propia Cuba, que es el río en este caso principal, pero es un río bastante pequeño, afluente en este caso del Cauto. Sí, ok. Habla de determinadas figuras de pueblos indígenas que lograron ascender
en las escalas sociales. Habla de unos almenares, por ejemplo. Es una familia que yo estudié como un caso particular, sobre todo porque me cayeron en las manos numerosa documentación que me Sí. hablaba vi que había como me salían muchas veces el mismo apellido. Y ya me dediqué un poco a investigar y a sacar relaciones entre ellos. Y al final lo que tuve que hacer fue consultar muchas fuentes, cruzar muchos datos para obtener como una especie de pequeño, yo diría, árbol genealógico de esta familia. Y al final llegué a la conclusión que prácticamente desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII era una familia que todas habían tenido, todos sus hombres, en este caso, o parte de sus hombres, habían tenido participación en las milicias. Desde ocupar cargos importantes como capitán, alférez, cabo, etcétera. Es decir, todos habían tenido algún tipo de participación, subteniente, teniente, habían tenido alguna participación en las milicias. Y entonces ahí ya me di cuenta cómo el oficio de las armas o el oficio castrense en este caso, para ellos no era una cosa ajena a estas poblaciones, sino que una misma familia, encontrar tantos hombres participando de la defensa, eso ya nos da una idea y de sobre todo de tener cierta notoriedad dentro de la propia sociedad colonial, como fue el caso, por ejemplo, de los almenares. Sí, algo que me gustó mucho fue imaginar a esos integrantes de esas milicias y grupos por las noches, caminando por las costas, en calidad de Exactamente, y era lo vigía. que hacían, cuidaban los sitios más inhóspitos, prácticamente cuando te pones a ver la relación de lo que cuidaban, no eran ruinas, pero casi ruinas, porque eran sitios donde nadie quería ir, porque estaban plagados de mosquitos, era difícil llegar, eran sitios con mucha humedad, donde llovía mucho, y eran ellos los que estaban ahí cuidando y vislumbrando de que no ningún enemigo entrase. Mm, interesante. Bueno, eventualmente vamos a ver un ataque inglés que entra por Guantánamo. ¿Qué pasó ahí? Sí, efectivamente, es el ataque inglés cuando sucede el inicio de la Guerra de la Oreja de Jenkins o Guerra Mm, del Asiento de 1739, donde los ingleses intentan entrar a ocupar Santiago de Cuba, no pueden Santiago de Cuba porque se dan cuenta que Santiago no es precisamente un puerto fácil, porque el gobernador había tomado provisiones en reforzar la defensa. Entonces, idean una estrategia de entrar por Santiago de Cuba, por Guantánamo, disculpa, y por el puerto de Guantánamo. En este caso, allí van a establecer una especie de colonia que le van a denominar Cumberland, una colonia que va a durar pocos meses, y prácticamente los que le van a hacer frente son las milicias de indios, pardos y morenos. Y son estas milicias las que harán que al final los ingleses, por una parte, terminen derrotados y por otra parte terminen prácticamente con la moral muy baja, porque mm, pierden parte de sus tropas, pierden enormes recursos, la gran mayoría de sus hombres enferman por las enfermedades tropicales a las cuales no estaban acostumbrados, como la fiebre amarilla, los mosquitos, la humedad, etcétera. Y eso hace de que los ingleses tengan prácticamente su primera derrota, en este caso en el suroriente de Cuba. ¿Qué sucede? Que luego no ocupan el suroriente de Cuba, que ellos creían que iba a ser una cosa muy fácil, que lo iban a obtener en muy poco tiempo. Sobre todo el almirante Edward Vernon, que fue quien lleva a cabo este ataque. Sin ujú. embargo, en el 1762 consiguen la gran victoria en La Habana, en el puerto que supuestamente era inexpugnable, era importante, tenía una fortificación súper perfeccionada, es donde finalmente consiguen entrar y ocupan La Habana durante 11 meses hasta 1763, cuando hacen el canje de la Florida por La Habana con el Imperio Español. Mm. Pero lo más brillante de estas milicias, principalmente de indios, pardos y negros esclavizados, es que estas milicias hostigaban a este gran ejército que era más significativo, que tenía más armamento, que tenía una gran logística, incluso porque esa invasión
fue por mar también, no solamente Sí, fue sí, una sí. invasión terrestre. Ellos tenían la estrategia de llegar por mar para luego ir por tierra. Al final esa estrategia se frustra porque en primer lugar llegan a un territorio que no conocen. Llegan en primer lugar a un territorio que no conocen. Segundo lugar, piensan que prácticamente no van a tener ningún tipo de reacción. Y al contrario, se encuentran una reacción importante, sobre todo las milicias locales, que son quienes le hacen frente, sobre todo los indios, los negros y los pardos, las milicias de estos grupos. Y en tercer lugar, el tema de las enfermedades tropicales, que parece algo mínimo, pero para nada, fue muy importante. Sobre todo porque eran europeos que no estaban acostumbrados a a ese alto nivel de humedad, a esos mosquitos prácticamente durante todo el día, en una zona pantanosa, y sobre todo a que muchos enfermaban y morían de altas fiebres. Sí, Y pero todo a mí eso lo... yo creo que se va a unir esos tres factores y es lo que Mm. dará el traste con que, bueno, sean derrotados y se tengan que ir, como quien dice, con las armas entre las piernas y, bueno, y digan, volveremos. Y cuando vuelven, ya no vuelven por Santiago. Ya antes habían tenido otra derrota en Cartagena de India, Ujú. pero luego con la derrota de Cartagena de India, esa victoria que va a llevar el nombre de Blas de Leso, y luego, posteriormente, bueno, La Habana en el 62 y finalmente donde consiguen la victoria. Pero lo más sorprendente de estas milicias es que son milicias que no están muy bien preparadas, que atacan con machetes y lanzas y son sumamente Claro, pero efectivas. justo precisamente ese detalle creo que es lo más interesante, porque Ujú, amén de que ellos tenían armas, eran un gran ejército profesional, etcétera, usaban uniforme, todo lo que queramos ponerle. ujú. Pero, ojo, pero no conocían el terreno. Y los indios, los negros y los mulatos que le van a hacer frente, a lo mejor no tenían esas grandes armas, ni tenían ese adiestramiento profesional en la guerra, pero conocían el territorio, conocían el terreno, conocían dónde debían de atacar, dónde eran más vulnerables. Y sobre todo utilizaban sus propias armas de trabajo, cuchillos, machetes, palos, es decir, lo que ellos tenían en su cotidianidad. De ahí que para nada yo creo que es una cuestión fortuita, al Mm. contrario. Creo que es una cosa que está muy bien desde la lógica explicada en la victoria, cómo la obtienen. Sobre No, todo porque cuando yo iban digo con ventaja. sorprendente, no, cuando digo sorprendente me refiero a que no deja de sorprender porque siglo XVIII estos ingleses ya probablemente estaban peleando en líneas con los bolis, ¿cómo es? El ataque este lineal de las grandes filas que iban. Entonces, ese No, además, modelo el siglo militar. XVIII se dice siempre que en la historiografía es el siglo del desplazamiento. Si el XVI y el XVII fue los siglos de los corsarios, de los piratas, etcétera, el XVIII va a ser el siglo de los grandes ejércitos nacionales, de Ujú. verdaderas armadas que se desplazaban a ocupar territorio. Y el Caribe va a ser prácticamente una zona en ese sentido muy cotizada y donde va a ser un poco el centro en el 18 de buena parte de las disputas que van a existir entre los distintos estados europeos. Pero los ingleses ahí creo que en un primer momento van a tener errores terribles. Y el error Mm. yo creo que terrible va a ser eh, aventurarse a un territorio que no conocían o que conocían muy poco. Y en este caso jugaban con ventaja, en este caso las fuerzas locales, que son quienes finalmente pues consiguen la victoria. Sí, pero la estrategia militar de las fuerzas británicas va a ser de las líneas, ¿verdad? Las líneas estas que van compactas y disparan a distancia, que no van a ser para nada eficientes contra un cuerpo irregular que ataca frente a frente, o sea, que es un combate cuerpo a cuerpo. Eso es lo más fantástico de todo esto, que no importa cuánto tú hayas perfeccionado estas técnicas europeas de los grandes campos, eso no te va a funcionar en este contexto. Eso es lo que yo me refiero como algo, eso es a lo que yo me refiero como algo Sí, 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 sorprendente. Eh, totalmente. La, Menciona que los británicos pasaron unos manifiestos
tratando de bajar la moral a las personas locales. ¿Qué me voy a decir sobre eso? Me parece fantástico. Bueno, no tratando, sino de intentando comprar el favor de los locales. Entre ellos, sobre todo, de los indios y de los grupos que ellos conocían, que eran como los más vulnerables dentro de esa sociedad. Y ahí, en ese sentido, pues obtienen, y es interesante, la reacción que hacen los indígenas de ir en contra y de decir no, nosotros tenemos claro por quién debemos de luchar, y debemos de luchar por nuestra tierra, que en este caso es el mantenimiento de la soberanía española. Y es un poco la posición que adoptan. Sí. ¿Cuáles son las grandes conclusiones de esta investigación? Pues mira, yo creo que como grandes conclusiones, bueno, más que grandes conclusiones, yo diría que son reflexiones a las que yo llegué durante mi investigación. La primera, que creo que es muy genérica, la primera es que el indio continúa siendo un actor de la sociedad colonial durante toda la modernidad, 16, 17 y 18, que siguió estando ahí presente. La segunda, yo diría que es que el indio negoció su pertenencia dentro de la sociedad. Y esa negociación vino dada precisamente por su labor dentro de la defensa, sobre todo por dar un servicio, en este caso, servirle de alguna manera a la monarquía española, en este caso, en la defensa, tanto en la construcción de fortificaciones, como en la vigilancia de puertos, como en las propias milicias. Y la tercera, ver que el indio no era ni un pobre, ni un menor de edad, ni era una persona con una capacidad intelectual disminuida, al contrario, creo que eran personas muy inteligentes y eran hombres de su tiempo, hombres que supieron utilizar las herramientas y los procesos que la propia sociedad colonial les otorgaba, y supieron utilizarlos en su favor. Y sobre todo, que supieron actuar en consecuencia de lo que tenían a su alrededor. Si tenían personas que continuamente intentaban usurparle sus derechos, pues actuaban en consecuencia. Y ahí están la enorme cantidad de litigios que van a existir en el 18 entre los indígenas y los propios terratenientes de tanto de La Habana como de Santiago por el tema de la propiedad de la tierra. Y ya la última, yo diría que es precisamente la supervivencia indígena más allá del 16, y que eso es latente, es un hecho latente. Aun cuando fuesen una minoría, el indígena continuó ahí y continuó persistiendo, viviendo, luchando por sus derechos y haciéndose valer su pertenencia dentro de la sociedad colonial y su visibilidad en ella. Y yo creo que eso es indiscutible en esta investigación. Que es verdad que yo creo que mi investigación es, como yo diría, un granito de arena en medio de todo un océano, pero creo que todavía se pueden arrojar conclusiones incluso mucho más profundas e interesantes. Y yo creo que ahí yo diría que es la labor que se debe de realizar a partir de estudios como este, y sobre todo contextualizar el caso cubano con otros casos que sucedieron en América. No ver el caso cubano siempre como un caso aislado, especial, excepcional, sino como parte de la historia colonial latinoamericana o la historia colonial hispanoamericana durante prácticamente toda la modernidad. Excelente. ¿Dónde podemos conseguir ese libro? Bueno, el libro está publicado por la editorial Unimagdalena, la Universidad del Magdalena de Colombia. Se puede encontrar, creo que a través de la plataforma de Amazon, y también en la propia página web del servicio editorial de la Universidad de Magdalena se puede comprar de manera online. Y también se puede encontrar en la página de Google Libros. El libro está colgado de manera digital. No en su totalidad, pero partes están colgadas, que se puede leer de manera online. ¿En qué estará trabajando la doctora Lilian Padrón Reyes a continuación? Pues ahora, sinceramente, mi tema de investigación nada tiene que ver con este. Este fue mi tema de tesis.
Y yo creo que cuando uno lleva cierto tiempo con un tema es necesario cambiar la perspectiva y mirar hacia otros horizontes. Y bueno, ahora mismo mi investigación está centrada más en el tema de la historia militar, sobre todo la historia de las fortificaciones y concretamente el caso de Cádiz y su relación sobre todo con América. Es un poco ahora mismo lo que estoy realizando con los distintos proyectos que tengo. A mí me interesaría explorar esa parte de la guerra marítima, de las tácticas que utilizaron estas poblaciones aborígenes en el contexto marítimo. Yo creo que ahí hay mucho que se puede explorar y que podríamos aprender, que es potencialmente interesantísimo. Ver, por ejemplo, Sí, casos sí, sí, de seguro. batallas que se dieron en contextos fluviales en vez de mar abiertos. Tiene que haber instancias de eso, y descubrir eso estaría fenomenal. Hombre, sí, eso sería simplemente dedicarse a investigar y a buscar en los archivos pues algún tipo de relación o de descripciones de alguna de estas contiendas, pero yo creo que sí, de que de encontrarse se puede encontrar perfectamente, tanto Brutal. para el caso Bueno, cubano como para cualquier otro caso en América, que de hecho excelente. existieron. Sí, no. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Gracias Lilian a Padrón ti Reyes. por la invitación y para mí ha sido todo un placer compartir este rato charlando sobre el libro. Y bueno, Mm, nada, espero que sea interesante y simplemente mi investigación y simplemente mi objetivo ha sido contribuir un poco a difundir tanto la historia colonial cubana como no deja de ser parte de la historia temprana de América y sobre todo de visibilizar a esos actores, a esa gente sin historia que durante tantos años han estado ahí anónimos y que yo creo que hay que ponerles también cara y también hacerles justicia con sus propias historias. mm. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguiremos colaborando y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.